no hay problema. Entonces, yo creo que para evitarnos cualquier asunto, entonces yo presento acá. Tú cualquier cosa me vas comentando de cuando yo vaya pasando. Espera, a ver. Espera, a ver, espera que yo tengo que estar buscando acá la presentación. Yo la acabo de bajar, pero entonces, dame un segundo, por favor. Sí. Presentar. Listo, allá la estoy presentando. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecerles a Fernando, pero a todos quienes están aquí por la invitación. Siempre es muy interesante poder, ¿no?, compartir conocimientos sobre el espacio. Como bien decía Fernando, no necesariamente solo desde la geografía, sino desde múltiples disciplinas que están pensando en el espacio y cruzan con las sexualidades. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, la idea de hoy, si quieres, pasa a la siguiente. Bueno, o la siguiente. La propuesta para hoy es contarles un poquito, muy brevemente, qué es esto de geografías de las sexualidades, cómo surgieron y qué se plantean hoy. Muy breve, porque hay en verdad mucho para decir, podríamos hacer una charla sobre eso, pero para que tengan como algunas semillitas ahí, para que a quien le interese después pueda continuar. Luego contarles del mapa colaborativo, interactivo, que hicimos con una cooperativa geográfica, acerca de las geografías de las sexualidades, también muy breve, y luego contarles algunos avances de mi investigación acerca de lo que llamé las tramas espaciales de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina. Bueno, si quieren empezamos con la siguiente filmina diapositiva para hablar un poco de cómo se llega a las geografías de las sexualidades. La siguiente, Fernando, gracias. Bien, si se quiere, campo, algunos lo llaman subdisciplina, algunos lo llaman área de estudio dentro de la geografía, surgió en la década de los 70 en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Canadá, o sea, las geografías anglosajonas hegemónicas. Y lo que comenzaron a hacer muchas geógrafas, y hablo con A en femenino, porque fueron mujeres las primeras que se acercaron a estas problemáticas, fue empezar a cuestionar el punto de vista que tenía la producción geográfica, esta disciplina, en relación al espacio. Es decir, se planteaban experiencias en el espacio o problemáticas en el espacio que se presentaban como universales, como si fuesen para todos los seres humanos igual, y estas geógrafas lo que empiezan a hacer es criticar ese punto de vista y plantear que ese supuesto universal, en verdad, lo que estaban haciendo era exponer las experiencias espaciales y las prácticas espaciales de un determinado sujeto, que era el de los hombres, el de los varones. En este primer momento se va a plantear en términos muy dicotómicos, ¿no? Varones por un lado, mujeres por el otro, sin cuestionar qué había dentro de esos dos grupos. Va a haber incluso artículos que van a plantear, hay uno, por ejemplo, muy conocido de los principios de esta geografía que se llamaba de la mujer, además así en singular, que se llamaba para no excluir a la mitad del género humano, o sea, pensando bien que el género humano tiene dos posibilidades nada más. Hoy, por supuesto, eso está muchísimo más complejizado y cuestionado, pero en un principio, en la década de los 70, es así como comienzan a visibilizar que las mujeres, por ejemplo, tienen pautas de desplazamiento muy diferentes a la de los hombres, vinculadas sobre todo al mercado de trabajo y a las tareas domésticas que históricamente se nos ha asignado a nosotras. Entonces van a describir en sus estudios geográficos cómo los hombres tenían un desplazamiento más bien lineal, desde la casa, el hogar, hacia el trabajo, y cómo las mujeres, al cumplir otras tareas, como tener que llevar a la escuela a los niños, o tareas de cuidado de llevar a alguien al médico o hacer las compras, tenían desplazamientos mucho más cruzados. Sin embargo, esta primera geografía de la mujer va a quedar un poco en una mera descripción empírica, o sea, de visibilizar, de mostrar estas diferencias, pero no las va a explicar, ¿sí? Solamente va a ponerlas sobre la mesa, diríamos. En la década siguiente, en los 80, en estos mismos países, junto con los planteos de John Scott, que escribió un texto que se llama
el género una categoría útil. También, no son todas lecturas que al día de hoy las vamos revisando, les vamos encontrando algunas cuestiones que podríamos actualizar, pero que en ese momento fueron muy innovadoras porque lo que planteaban era que esas desigualdades que se habían descrito desde la geografía de la mujer, en verdad respondían o se podían explicar por cómo se organiza en términos de género a la sociedad. Entonces van a empezar a estudiarse, por ejemplo, con respecto a estas pautas de desplazamiento, bueno, cómo es la movilidad y la percepción de los espacios urbanos, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo si yo voy de mi hogar a una fábrica, a una empresa, y vuelvo al hogar, tengo una percepción del espacio urbano que tendrá ciertas características y va a ser muy distinta si tengo que cumplir otras tareas y tengo otros trabajos asignados. Lo mismo se van a plantear estudios en relación a los espacios rurales, bueno, cómo se distribuyen, ¿no? En estos tipos de espacios, de espacialidades, si se quiere, las tareas, donde esta división del espacio doméstico no está tan dividida como en el espacio urbano, aunque eso también después va a ser un poco criticado, y van a empezar a aparecer estudios sobre violencia de género en el espacio. Ya en la década de los 90, la geografía, si se quiere, de las sexualidades, o incluso se sigue diciendo de género, porque son posturas diferentes, ya se empieza a expandir más, ya en Latinoamérica vamos a tener algunas, digamos, escritoras, algunas geógrafas que van a empezar a hacer sus primeras investigaciones sobre estos temas, a instalarlo como una problemática dentro de las instituciones. En los países de habla anglosajona hegemónicos, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, ya va a estar muy instalado, como decía, desde la década de los 70, entonces ya va a haber publicación de libros, de revistas. A quien le interese profundizar sobre esto, puedo pasarle bibliografía y material. Pero siempre estas geografías, aunque yo digo, bueno, países anglosajones hegemónicos, porque desde nuestro punto de vista latinoamericano lo son, bueno, estas geógrafas en verdad siempre estuvieron en lugares dentro de esa hegemonía, de esos espacios centrales, si se quiere, pensado en términos geográficos, en la periferia. No es que eran bienvenidas en las academias o en las universidades en las que estaban y recibían dinero para hacer investigaciones, sino que siempre fue una lucha constante y eso es algo que se repite en todos los países del mundo en los que se ha desarrollado este tipo de geografías. Como les decía, en la década de los 90 podemos empezar a hablar, y tal vez más bien entrado ya en el siglo XXI, de geografía de las sexualidades, en donde se retoman los aportes de la teoría queer, sobre todo los planteos de Judith Butler, que va a plantear que el género es una performance, es algo que vamos construyendo cotidianamente a partir de cómo nos mostramos hacia el mundo, y que no está dado por un supuesto sexo biológico, que es lo que suele sostenerse desde las geografías de género. Entonces se va a plantear que el sexo, digamos, físico, anatómico, también es algo que se construye desde cómo nosotros pensamos los géneros y de cómo organizamos a la sociedad en tanto género. Entonces, retomando estos planteos de Butler y de la teoría queer, las geógrafas que se posicionan desde las geografías de las sexualidades van a empezar a visibilizar que hay múltiples geografías. No es menor que yo haya puesto en esta pantalla que están viendo geografía en singular de la mujer, geografía en singular de género y geografías de las sexualidades en plural, porque justamente también van a cuestionar esto de, bueno, no hay una mujer o un varón, sino que somos diversos. Se va a incorporar el planteo de la interseccionalidad para pensar los múltiples ejes de opresiones que se ponen en juego, o de precariedades, si se quiere, que se ponen en juego a la hora de pensar cualquier situación espacial. Entonces van a aparecer con más énfasis trabajos vinculados a las geografías lesbianas, por ejemplo, y qué estrategias se dan las lesbianas para poder transitar, por ejemplo, en el espacio público frente a violencias específicas que reciben por ser lesbianas, no por ser mujeres, sino por ser lesbianas. Van a haber muchos estudios vinculados a los espacios gays o homosexuales, qué ocurre en los lugares de encuentro para tener ciertas prácticas homoeróticas, y cómo esos espacios se arman y se desarman según los momentos del día o de la noche, por ejemplo. También van a empezar a sentarse trabajos vinculados a las personas transgénero, a las personas travestis. En Brasil tienen mucho desarrollo vinculado, ¿no?, a cómo
pensar una geografía travesti vinculada a los espacios que se negocia con la policía en Brasil para poder prostituirse o en los espacios de la prostitución. Y también va a aparecer algo que me parece interesante para rescatar, vinculado a las sexualidades, que es el deseo. Es decir, no quedar solamente en esto de visibilizar opresiones o precariedades y violencias, sino también poder estudiar qué ocurre entre el espacio y el deseo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando podemos construir espacios de placer, construir espacios en donde podamos disfrutar? Que eso muchas veces, bueno, por las violencias que vivimos, a veces queda un poco relegado o no está tan visibilizado, y a mí me interesa destacarlo como un campo de estudio bien interesante también. Bueno, esto como es un panorama muy general y muy breve, pero para tener una idea también desde dónde me posiciono para pensar mi tema específico de la trata de personas en Argentina. Como les decía, este tipo de geografía surgió en la década de los 70 y a lo largo del tiempo se fue desarrollando en varios países y se fueron creando algunas redes. Sin embargo, a la hora de querer buscar como un lugar en donde estén sistematizadas todas las producciones, no se suele encontrar, no es algo sencillo, hay mucho escrito en inglés, entonces quien no maneja el idioma queda como excluido de un montón de producciones geográficas. Y es por ese motivo que, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por ese motivo, con la cooperativa geográfica que se dedica a hacer sistemas de información geográfica, que se llama Cambalache, armamos este mapa mundial interactivo de geografía de las sexualidades. La idea de esta cartografía interactiva es que cualquier persona del mundo, no importa el idioma en el que habla, genera alguna producción espacial vinculada a las sexualidades, que puede ser una producción académica o de militancia política, ¿no? O una charla informal, digo, la idea no es que esta sea una cuestión meramente institucional o quedarse en el recinto de la academia, sino poner en diálogo diferentes saberes sobre el espacio y las sexualidades. Bueno, puede subir su aporte a través de un formulario y va a aparecer en este mapa. Si ustedes pueden ver en la cartografía, aparecen numeritos, esa es como la cantidad de artículos o actividades que están al día de hoy subidas y a las que se puede acceder haciendo clic sobre esos números y se despliega el enlace donde está subida y demás. La idea de este mapa es poner en diálogo estas geografías de las sexualidades que se están creando en todo el mundo y que, a menos que alguien tenga la posibilidad de tener una beca para poder viajar y conocer a las demás, o hacer ciertos vínculos en algunos espacios, y bueno, a través de estas tecnologías poder comunicarnos en los países, la verdad es que es algo difícil de hacer, y por eso la propuesta de este mapa mundial interactivo es facilitar de alguna manera y que se vuelva más visible todas las iniciativas que existen vinculadas a la temática. Allí tienen el enlace al sitio web, así que si después quieren mirarlo un poco mejor, pueden hacerlo. Ahí lo copiaron, muchas gracias, Elena. Bueno, pasando a mi tema de doctorado en curso, se llama Las tramas espaciales de la trata de personas con fines de explotación sexual. Lo que voy a hacer hoy es como irles relatando de alguna manera con qué obstáculos me fui encontrando y cómo lo fui resolviendo, porque hay muy pocos antecedentes que estudien esta temática en particular desde una mirada espacial o desde una mirada geográfica. Eso complejiza, porque cuando uno no tiene antecedentes de los cuales tomarse, bueno, aparecen diferentes problemas que hay que resolver, como en cualquier investigación, en verdad. Bien, lo primero que puse allí es una definición de diferentes interpretaciones. ¿Por qué puse este subtítulo? Bueno, porque una de las primeras cuestiones con las que me encontré es que según con qué actor social, con qué persona, con qué institución yo entreviste o hable o lea sus materiales acerca de la trata de personas, vamos a encontrar que una misma situación
puede ser pensada como trata de personas o puede ser pensada como trabajo sexual o algo que está dentro del orden del mercado sexual, más o menos ilegal según las legislaciones de cada país, pero que no necesariamente van a ser situaciones de trata de personas. Si pasamos a la siguiente, brevemente para tener una idea de qué es lo que se acordó a nivel internacional en el año 2000, a través de lo que se llama la Convención de Palermo, porque es la Convención de las Naciones Unidas que se firmó en Palermo, Italia, y que se definió, se acordó entre muchísimos países, que la trata de personas va a referir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, al engaño, para obtener el consentimiento de una persona para poder explotarla con fines, para poder explotarla ya sea con fines sexuales o laborales. Yo me centro en los sexuales. Si pasamos a la siguiente, como les decía, vamos a ver que hay diferentes interpretaciones que van a estar, que es una hipótesis esto, no es que lo tengo comprado, pero que lo que creo es que están muy vinculadas a la posición que se tenga con respecto a la prostitución. ¿A qué me refiero con esto? A si se piensa que la prostitución puede ser entendida como un trabajo sexual, o si se piensa desde una postura abolicionista que nadie puede, un poco el discurso dice, nadie puede consentir su propia explotación, y toda situación de prostitución es una situación de violencia de género y es una situación de trata de personas. Estoy resumiendo y no estoy, en dos líneas, dos posturas y un debate que dentro del feminismo lleva muchísimo tiempo, pero para tener una idea, unas coordenadas para ubicarnos un poco. Entonces, como les decía, una misma situación puede ser pensada como trata de personas o como trabajo sexual, según con quién yo estuviese hablando. Por eso tuve que resolver de alguna manera cómo delimitar, bueno, cómo hago para nombrar a esas situaciones a las que yo además no accedo directamente, para ver qué considero trata y qué no. Bien, entonces lo primero para decir es que la trata de personas no va a ser un fenómeno homogéneo y no va a ser un fenómeno universal, sino que en cada lugar en particular se va a expresar de maneras distintas. Sí, pasamos a la siguiente. Gracias. Vamos a ver que lo que sí suele configurarse en muchos países, y en Argentina en particular, es que la trata de personas se va a pensar como un delito penal, es un delito de la justicia penal. En el año 2008, en Argentina, tomando esta definición que yo les leí del protocolo de Palermo, se sancionó la ley 26.364, que se llama Ley sobre la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. ¿Qué ocurre con la sanción de esta ley? El problema de la trata de personas a partir de ese momento se va a configurar como un problema para ser abordado por la justicia federal penal. Lo que trae aparejado es que se le quite injerencia o se le quite importancia a otros modos posibles de considerar o de abordar la problemática de la trata de personas. Entonces, al pensarlo, al establecer que es un delito, desde el mismo modo de abordar el problema y por cómo se plantea una supuesta solución, que sería la condena a prisión de quienes cometan ese delito, queda restringido a ese campo de estudio, ¿no? Al derecho penal. Si se quiere que muchas veces, o como en Argentina seguro, suele tener respuestas punitivistas, es decir, no otras alternativas que piensen en cómo resolver la problemática de fondo, sino más bien en, bueno, se cometió un delito, se sanciona, y el modo de sancionarlo es con la prisión. Bien, sigamos. Y una más, porque esto medio ya le dije. Gracias, Fernando, por estar haciendo esto. Bien, en esta cuestión que yo les contaba particular de la ley de Argentina, sobre la trata de personas, pero que en verdad creo que se puede extender a muchísimos otros países, se enmarca esta sanción de la ley en lo que algunas autoras denominan la campaña antitrata, que puede ser nacional o internacional. ¿Qué es la campaña contra la trata de personas? Son estos discursos, estoy segura que en Argentina eso se ha expresado mucho, pero estoy segura que en Colombia y en toda Latinoamérica han escuchado hablar de esto,
que tiene que ver con instrumentos legales e institucionales que generan un discurso en donde no queda otra alternativa más que ir a rescatar a esas personas que están siendo tratadas. ¿A qué me refiero con esto? A que se genera estos mecanismos legales e institucionales, pero también de discursivos, ¿no? Que tienen prácticas y políticas públicas asociadas, pero lo primero que se construye es como un buen discurso, en donde se presenta a los sujetos que están en situaciones de trata de personas, como esos informes que ustedes están viendo ahí de las Naciones Unidas, ¿no? Que podríamos dedicar otra charla a analizar, ¿no? Esas imágenes de niños de piel oscura, como sufriendo, ¿no? Como mirando así, pidiendo ayuda, que a lo que apelan justamente es a sentimientos morales que, digamos, a generarnos como cierta, lo que Didier Fanzine llama política de la compasión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vemos esas imágenes y nos genera que automáticamente compasión hacia ellos y que hay que ir a ayudarlos. Es decir, les quita a la agencia, les quita posibilidad de acción, capacidad de decisión a estos sujetos. Directamente son sujetos que no les queda otra más que ser ayudados por otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas que ayudan? Bueno, esta campaña antitrata, al menos en Argentina, se tradujo en las fuerzas de seguridad o de represión, como según el paradigma desde el que quieran pensarlo. ¿Qué quiere decir? Los estados desarrollan estas políticas supuestamente humanitaristas, de que hay que ir a rescatar a estos sujetos sin agencia, necesitan de nosotros, apelan estos sentimientos morales, nadie va a estar a favor de la trata de personas, ¿no? Apelan como a ciertos sentidos comunes para poder intervenir en determinados territorios, en determinados espacios, y ¿quiénes pueden intervenir? Las fuerzas de seguridad, porque se constituyen como los únicos sujetos que pueden dar respuesta a este fenómeno, que a la vez es presentado como omnipresente, como universal, como mafioso, casi como que no hay modo de abordarlo más que con las fuerzas represivas. Bien, la siguiente. Entonces, en este marco es en el cual yo, digamos, considerando esto, me dedico a estudiar los diferentes discursos espaciales, las diferentes representaciones geográficas que hay sobre la trata de personas. Un problema con el que me encontré es, bueno, cómo abordar todos estos múltiples discursos que yo les decía al comienzo, ¿no? De las diferentes interpretaciones que hay sobre las situaciones de trata, cómo se hace metodológicamente para poder analizarlos. Entonces, en la siguiente les muestro brevemente un cuadro de cómo decidí abordar esta sociedad a través de una división que propone Gramsci de pensar en la sociedad política y la sociedad civil, pensando en la sociedad política, el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y lo que en la Argentina es el Ministerio Público Fiscal, que básicamente es un ministerio con independencia de los otros tres poderes que acabo de mencionar, y que, entre otras de sus funciones, está abocado a la trata de personas. Y por otro lado, la sociedad civil, a través de la recuperación de lo que dicen acerca de la trata de personas, sindicatos de personas que se denominan a sí mismas trabajadoras sexuales, ONGs, o redes más nacionales o internacionales que buscan o dicen que buscan combatir la trata de personas, o sea, se presentan de esa manera, y a la vez que dicen los grandes medios periodísticos, ¿no? La prensa escrita de tirada nacional sobre esta problemática. Esa fue un poco la manera metodológica de resolver cómo abordar algo tan complejo como la sociedad, ¿no? Planteada así. Bien, pasamos en la siguiente, ya para ir más en tema, pensando un poco también desde qué lugar pienso al espacio, como Fernando al comienzo planteaba, ¿no? Esta mirada que todavía persiste de pensar al espacio como contenedor, como un espacio escenario, también se dice, donde está ahí como un soporte físico y donde los fenómenos sociales simplemente ocurren en él, como si no tuviese ningún rol. Bueno, yo creo que hay que superar esa instancia de pensar al espacio, y que hay que pensarlo, por ejemplo, con Doreen Massey, al espacio como un lugar relacional, que es algo que se modifica y que depende directamente de las relaciones sociales y que no es algo que está acabado, hecho,
y sobre los cuales después se va a desarrollar la sociedad, sino que la sociedad, desarrollándose en determinadas configuraciones espaciales, van a ir construyendo ese espacio y a la vez ese espacio va a ir construyendo esas sociedades. Es decir, está pensado en términos de relaciones y a la vez está en permanente hacerse. Permanentemente se está haciendo el espacio, se está modificando, se está construyendo. Y esto tiene que ver con que las relaciones espaciales son heterogéneas y también son relaciones de género, también son relaciones vinculadas a las sexualidades. Y así como el espacio y la sociedad se van a producir mutuamente, dialécticamente, el género también presenta esta característica. Si nos planteamos desde, o nos, digamos, adquirimos estos planteos de Judith Butler acerca de que el género se está construyendo permanentemente, que es algo que a través de una performance, de una puesta en escena vamos construyendo, bueno, podemos ahí pensar en este cruce, ¿no? En un espacio que se está haciendo y un género que también se está haciendo y que a su vez también se van haciendo sí mismos, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea de las biografías de las sexualidades, como para pensar desde dónde abordó específicamente la trata de personas. Bien. Lo que quería mostrarles es una investigación que está en curso. Tengo 2 años más todavía para investigar y en verdad ya empezar a escribir la tesis. Así que son resultados provisorios, pero que quería compartírselos como para tener una idea de por dónde estoy pensando la geografía vinculada a este tema. Bien. Algunas cositas previas antes de meternos en lo espacial tienen que ver con mostrarles estos resultados van a estar vinculados a las sentencias judiciales. Yo les planteaba que la trata de personas se plantea como un problema de la justicia penal. Bueno, lo primero que yo estoy haciendo es, a través de esa sociedad política del Poder Judicial, es analizar las sentencias que hay por trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina. O sea, aquellas situaciones que la justicia consideró que eran de trata de personas y condenó a las personas que cometieron ese delito. ¿Sí? Esas mismas situaciones tal vez otros actores sociales no las consideran de trata, pero yo ahora les voy a mostrar lo que la justicia, el Poder Judicial muestra como trata de personas. Lo primero para decirles es, ahí tienen un gráfico donde se muestra que el 58% de las personas condenadas son hombres cisgénero y el 40% son mujeres cisgénero. Entonces, aparece una primera pregunta ahí que tiene que ver con ¿por qué es tan alto el porcentaje de mujeres condenadas por este delito cuando en general se plantea como un delito que cometen los varones hacia las mujeres, como una forma extrema de violencia de género? Bueno, en muchas de estas sentencias lo que va a ocurrir es que los jueces interpretan las situaciones sin tener una perspectiva de género y muchas mujeres que están bajo una situación de violencia de género llevan adelante determinadas acciones en una situación de trata que luego los jueces interpretan como complicidades con los que efectivamente están llevando a cabo la trata de personas. Pero como lo muestran con complicidad y no pueden visualizar que están en una situación de violencia de género, son condenadas y mandadas a prisión. Como para tener una idea también de qué modo esa campaña antitrata de las que les hablé antes se traducen en leyes en concreto y se traducen en aplicaciones de leyes a nivel local o a nivel nacional, en, por ejemplo, esto, muchas mujeres condenadas a prisión. Bien, una cuestión que también me gustaría mencionar es que hay un supuesto cisexual en estas sentencias. ¿Qué es esto del supuesto cisexual? Es pensar que todas las personas son personas cisgénero. Son muy pocas las sentencias en donde hay algunas pistas para pensar que esas mujeres o esos hombres que están siendo condenados son personas transgénero. Y eso también me parece que habla de la falta de perspectiva de género, al menos de la justicia argentina. Bien, pasando a la siguiente. Gracias. Para ya ir más bien a qué aspectos espaciales yo miro de estas sentencias judiciales y que luego miraré también de los otros actores sociales que les mencioné. Por un lado les voy a mostrar lo que encontré hasta ahora vinculado a cómo se realiza ese traslado necesario para la trata de personas, bajo qué medios de transporte se lleva a cabo el traslado, cuáles son las características de los lugares de explotación, es decir, si se dan en lugares privados, como se les suele llamar dentro del mercado sexual o
o dentro de la prostitución, que tiene que ver con departamentos, por ejemplo, casas, y los lugares públicos como bares, whiskerías, prostíbulos. Otro aspecto vinculado a lo espacial que relevo es la libertad de movimientos que tienen las mujeres y las jóvenes, muchas menores de edad, cuando están en una situación de trata de personas. Y por último, mostrarles dos cartografías vinculadas a cuáles son los lugares de captación dentro de Argentina y cuáles los lugares en donde se concreta la explotación sexual. Entonces, pasando a la siguiente. Disculpen. Vinculada a la modalidad de traslado, yo armé como estas tres categorías para poder englobar las diferentes situaciones. En la gran mayoría, en el casi 60% de las sentencias que yo analicé, el traslado se da de manera acompañada, es decir, aquellas personas que van a ser explotadas sexualmente luego, que están siendo tratadas, son acompañadas por aquellos que están cometiendo este delito. ¿Sí? No están solas, no pueden desarrollar alguna estrategia para salir de esa situación, sino que están al lado de la persona que las va a tratar. En un 30% sí se da de manera individual, en traslado, y ahí es donde aparece la figura del engaño claramente, porque son mujeres que realizan ellas mismas el traslado, pensando que se van a encontrar con una situación laboral que luego no resulta ser así. Y en un 9,5% el traslado es combinado. Por ejemplo, como en el caso que les puse ahí, de que una de las mujeres que estaba siendo tratada cruzó desde Paraguay a Argentina por el límite internacional caminando, y del lado argentino la encontraban en la furgoneta las personas que luego la iban a tratar. Para mostrar también cómo este fenómeno que parece, o está planteado, ¿no?, desde la campaña antitrata como omnipresente, como algo que no podemos abordar casi, y que nos supera, bueno, tenemos mujeres que están caminando por un paso internacional. Digamos, y quienes están en esos pasos controlando la entrada y salida de personas, tuvieran capacitaciones vinculadas a identificar estas situaciones, bueno, tal vez no sería tan sencillo que una mujer que está siendo tratada pueda, y en este caso además eran 10 mujeres juntas pasando y estaba la furgoneta del otro lado, como una situación bastante precaria para pensar, y que dista mucho de estas supuestas redes internacionales tan omnipresentes. Bien, en la siguiente, para mostrarles también vinculado, ¿no?, siempre a esta idea de, bueno, si son redes que al menos en Argentina se plantean como tan poderosas, bueno, sin embargo, en la gran mayoría de los casos, utilizan las redes de transporte que ya están desplegadas en el país, por supuesto, con otros fines. La gran mayoría usa el transporte público terrestre, ómnibus, buses, y en algunos casos sí se utilizan autos particulares, pero en general es combinado. Ahí ustedes tienen los porcentajes. Un 37% está vinculado a utilizar un bus y luego un auto, pensando, ¿no?, como en grandes ciudades conectadas a estas redes de ómnibus, que luego las van a buscar a esas terminales y van en un auto particular al lugar en donde van a ser explotadas, por ejemplo. Y en muy poquitos casos, al menos en Argentina, no llegan al 4%, lo que se utilizó fue un avión, generalmente desde República Dominicana hasta Argentina, y de ahí luego transporte privado, un avión que las va a buscar al aeropuerto de aquí, que se llama el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esto también para mostrar cómo al menos los casos que están judicializados y que tienen una sentencia por haber sido casos de trata de personas, no están tan internacionalizados, ¿no?, como se plantean. Al menos esto es lo que me dicen las sentencias. Bien, pasando a dónde se dan los lugares de explotación, me interesaba mostrarles este gráfico porque en la gran mayoría, casi el 80% para ser estimativos, se dan lugares públicos, lugares comerciales que en Argentina están prohibidos. No están permitidos las whiskerías, no están permitidos los prostíbulos en Argentina. Sin embargo, en estas sentencias que yo analicé, en la gran mayoría se dan en este tipo de lugares, lo que muestra o nos puede hacer preguntarnos por la connivencia que hay con los agentes de seguridad que tienen que controlar que eso no exista. Digamos, si están fuera de la ley, ¿cómo puede ser
que en una buena cantidad de casos, en un 78,5%, la explotación sexual se lleve adelante en estos lugares. Y me interesa marcar esto. En la siguiente yo les pongo una muy breve declaración de una de las mujeres que estaban siendo tratadas, que dice que a ese prostíbulo iban todo tipo de personas, también policía o de investigaciones, y nunca tuvieron seguridad ellas. Es decir, este es un caso, podría mostrarles otros, en donde se evidencia que esas supuestas fuerzas de seguridad que nos van a salvar de las situaciones de trata de personas, ¿no? Como se plantea en la campaña antitrata, a escala local, al menos parecería ser que muchas de ellas están vinculadas al mismo delito, ¿no? Como para ir complejizando un poco ese discurso de la campaña antitrata. Y a continuación, para mostrarles qué libertad de movimientos tienen estas mujeres y estas jóvenes que están en estas situaciones. Otro discurso, no sé cómo será allí en Colombia, pero que en Argentina ha calado profundo. Incluso si ustedes ponen en cualquier buscador, por decir una en Google, trata de personas, aparecen figuras de mujeres cubriéndose y encadenadas, ¿no? No sé si alguna vez han visto estas imágenes, como con una cadena, como si fueran los esclavos. De hecho, muchos hablan de la esclavitud del siglo XXI, concepto a problematizar muchísimo, me parece, pero en donde se plantea como la trata de personas como lugares en donde las mujeres no pueden moverse y no pueden salir. Y esto habla de lo espacial del fenómeno. Sin embargo, en las sentencias argentinas que yo analicé, hay una gran diversidad de casos. Y como allí les pongo, por ejemplo, hay mujeres que tienen cierta libertad física de desplazamiento. Por ejemplo, una de las niñas se levantaba a las 6 de la mañana, iba al colegio, a la escuela, y volvía y ahí se acostaba a dormir. Es decir, que tenemos una niña, una menor de edad, que estaba siendo tratada y explotada sexualmente, pero que iba al colegio y volvía. Bueno, ahí también para preguntarnos por las otras instituciones que aparecen, ¿no? En estos relatos, como puede ser la escuela, el colegio, y en otras aparecen los hospitales, los centros de salud, y qué rol pueden cumplir a la hora de que este delito no se cometa o de poder interrumpirlo. Bueno, ¿qué ocurría con esta niña? ¿Cómo puede ser que pasemos de esta imagen de mujeres encerradas a una niña que está en una situación de trata de personas según la justicia y que va a la escuela y vuelve? ¿No? También igual existen casos, como el que yo también les cito ahí, que tiene que ver con, bueno, imputados que cerraban el lugar con un portón, con un candado, y al candado le ponían aceite, digamos, situaciones dramáticas que también existen. No estoy diciendo que no, pero lo que digo es que la trata tiene situaciones mucho más complejas de las que a veces suelen simplificarse en los discursos públicos que se dan. Continuando, en la siguiente, ya ir para problematizar un poco esto que ustedes me decían que leyeron sobre las representaciones cartográficas. Ese artículo que yo escribí en verdad tenía que ver con poder hacer un estado de la cuestión, con relevar cuáles son las cartografías que existen para Argentina que mapean justamente este fenómeno, y allí yo les puse 3 como para graficar, que de alguna manera, no sé si coincidirán, luego me dirán, pero pareciera ser que la trata de personas está presente en todo el país, que las rutas atraviesan todas las provincias, al menos de Argentina, que incluso hay vínculos con otros países, y pareciera ser un fenómeno esto, ¿no? Que está presente en todas las provincias de Argentina. Sin embargo, si vamos a la siguiente diapositiva, analizando en total son 200 sentencias, yo llevo analizadas 130, lo que me muestran esas sentencias son estas cartografías. Vamos a desmenuzarlas un poquito. Lo primero que aparece es que en el norte y en el centro de Argentina se dan los lugares de captación, y que esas zonas de captación de las mujeres están vinculadas a la feminización de la supervivencia, están vinculadas a un fenómeno en donde somos generalmente e históricamente las mujeres las que nos encargamos de las tareas de cuidado, y que frente a las situaciones de crisis económicas que en Latinoamérica
sabemos muy bien, ¿no? Que conocemos y que vivimos diariamente. Bueno, en las zonas más pobres, donde las pobres en términos económicos, en donde las necesidades básicas no están satisfechas, pareciera ser que son esos lugares, al menos los que identifica la justicia, como los lugares en donde se va a captar a las mujeres, porque resulta un poco más sencillo ofrecer ciertas supuestas condiciones laborales que son muy tentadoras para ciertas situaciones de precariedad y en donde no hay tantas herramientas para dilucidar si esas propuestas laborales efectivamente van a ser así o no. Y con respecto a los lugares donde se lleva a cabo la explotación sexual, se identifica más bien a las provincias que están en el centro del país. Y esto contrasta con cierto imaginario social que hay, al menos aquí en Argentina, de que la explotación sexual se lleva sobre todo a cabo en la zona patagónica, en el sur del país, que es la zona en donde está muy desarrollada la actividad petrolera, ¿no? Que genera grandes movimientos, circulación de dinero. Esto, por supuesto, no quiero decir que la trata es así, ¿no? En Argentina, con esta espacialidad, sino que la justicia presenta esta espacialidad. Y sí me interesa mostrarlo en comparación a las cartografías anteriores, porque, bueno, el fenómeno planteado de esta manera, con estas cartografías, con este discurso de la justicia, va a mostrar una heterogeneidad espacial que no necesariamente está vinculada a las zonas petroleras, por ejemplo, a las zonas de explotación. En la siguiente diapositiva también les muestro cómo con dos solamente imágenes satelitales de zonas en donde esos puntitos rojos muestran la localización del lugar a donde se llevaba la explotación sexual, a grandes rasgos estas imágenes satelitales los que nos muestran son zonas rurales, ¿no? Son parcelas en donde se desarrollan actividades vinculadas a lo rural, a lo agrícola, zonas boscosas, es decir, no son grandes ciudades, si bien también hay casos en los que la trata de personas se lleva, la explotación sexual se lleva a cabo en grandes urbes, también me interesaba mostrarles estos otros casos para mostrar cómo se dan lugares en donde las mujeres y las jóvenes que están en esas situaciones no tienen no están, digamos, cercanas a comercios, en estos casos específicos, en donde puedan salir a denunciar su situación, digamos, son más bien en zonas que tienen características específicas de los espacios rurales, o incluso en la imagen que está abajo está sobre una ruta nacional, o sea, es un lugar de paso, y eso también nos habla de la espacialidad de la trata. En la siguiente diapositiva también les quería mostrar estas imágenes de un libro que se llama Retratadas, que editó un ministerio nacional de Argentina, que muestra esos dos lugares, serían dos prostíbulos a donde se llevaba a cabo la explotación sexual. No sé si a ustedes les parece lo mismo que a mí, pero son lugares bastante precarios, ¿no? Digamos, son zonas, o sea, ahí hay un árbol que ni siquiera creció, calles de tierra, a su alrededor se ven como espacios abiertos. ¿Qué quiero mostrar con estas características del espacio? Bueno, que estas supuestas tramas internacionales que abarcarían todo el territorio argentino, que tendrían grandes complejidades, que manejarían grandes dineros, al menos analizando lo que dice la justicia, no sería tan así, sino que más bien, al menos en Argentina, no estarían conectados estos lugares, como se mostraron en las primeras cartografías que les mostré, sino que más bien tendrían un desarrollo muy precario de sus condiciones. Por otro lado, en términos espaciales, también lo que me interesaba mostrarles es que muchas veces se habla de la red de trata de personas. Yo cuando comencé a estudiar esto también hablaba de redes de trata, y sin embargo, con lo que me vengo encontrando en Argentina es que no funcionarían como un entramado espacial complejo, sino más bien puntual. Es decir, los casos que yo analicé no están vinculados entre sí, sino que son casos aislados. Entonces, no estaríamos hablando de redes que se despliegan en el espacio, de redes territoriales, sino más bien conductas espaciales lineales. Bien, creo que esta es de las últimas diapositivas. No sé si vamos a ir al sí. Bien,
Entonces, esto que les planteaba para ir cerrando, tiene que ver justamente con poder mostrar cómo estos discursos internacionales, ¿no?, que se plantean en muchos países. Bueno, cuando lo pensamos a escala local, cuando vemos la especificidad geográfica, en mi caso de Argentina, pero a nivel nacional de cada país, bueno, tiene traducciones espaciales bastante diferentes y mucho más precarias de lo que suelen plantearse en los discursos internacionales. Bueno, eso es lo que les puedo decir por ahora, según mi investigación. Magdalena, muchas gracias. Voy a dejar acá de compartir. Ahí está. Listo. Ahí volví. Lo que pasa es que cuando se comparte pantalla no puedo verles. Entonces, perfecto. Yo quiero abrir el espacio para que ustedes comenten, para preguntas que ustedes tengan. Pero mientras tanto, yo quiero preguntarle algo a Magdalena. Pues a mí me surgen muchas preguntas frente a tu investigación. Dos preguntas en concreto. La primera de ellas es si hay algunas especificaciones sobre el tipo de personas que está haciendo parte de lo que se denomina como trata de personas desde estas instituciones, sean gubernamentales o no gubernamentales. Es decir, si hay cierto tipo de especificaciones respecto a términos de edad, respecto a términos raciales también, de nacionalidad, pues tú lo comentabas, por ejemplo, desde Paraguay, República Dominicana, Bolivia, como ese tipo de especificaciones de las personas que hacen parte de estas víctimas de trata de personas. Si nos podrías comentar un poco más de eso. Eso para pensarlo, para relacionarlo con el concepto de interseccionalidad, de cómo se puede de alguna manera haber una perspectiva, si se quiere, una perspectiva interseccional de la forma como se está elaborando la investigación. Y por el otro lado, es en términos de cómo esa trata de personas se supone que en principio, pues, es lo que tú decías al final, de unas redes, ¿no? De unas redes, si se quiere, mafiosas también, de cómo están siendo parte de un fenómeno social que es en el interior de Argentina, que atraviesa diferentes provincias, que atravesaría diferentes provincias, y que tú en el texto alcanzas a comentar, está muy relacionado también en la forma cómo es posible de que hayan unos movimientos dentro de esas provincias, es decir, no solamente es como tratar Argentina de una forma general, sino también como durante esos movimientos se dan en cierto tipo de carreteras que atraviesan diferentes provincias. Entonces, mi pregunta va hacia lo siguiente, es cómo dar cuenta de esos movimientos, de esa supuesta afluencia de las redes que se están realizando ahí, es decir, cómo se están trasladando esas personas dentro de provincias, cuánto ocurre en el año, cuántas personas, si hay cierto tipo de información respecto a eso, ¿no? Y eso está muy relacionado, por lo menos yo lo estoy pensando ahorita, desde dónde vienen esas personas. Es decir, si vienen desde Bolivia, desde Paraguay, vienen de República Dominicana, ¿por qué no vienen desde Chile? ¿Por qué no vienen que Argentina comparte, pues, tengo entendido que la mayor frontera la compartes con Chile, ¿por qué no vienen desde Brasil? O si vienen también, si hay ese tipo de información. Entonces, son como esas preguntas relacionadas. Primero, como esa interseccionalidad, si se quiere, de las personas que hacen parte de la red de trata, y la segunda, como ese tipo de movimientos que se dan al interior del país. Y pues bueno, yo también quiero darles paso para las asistentes para que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Diana, cuéntanos. Sí, pues nada, lo primero es muchas gracias. Después de la lectura sí quedé con muchas dudas y que me parecía interesante porque si era las representaciones sociales, porque solo esas representaciones sociales se estaban presentando y me parece muy al lugar que hoy pues nos comentas y nos llenas todos esos, digamos, contextos que no teníamos. Entonces, muy interesante. Y frente a los 3 mapas que nos mostrabas y que también están en los textos, quería saber si esa distribución de cómo se está llevando o cómo se hace la cartografía de estos conceptos tiene que ver con las diversas definiciones que están detrás de la trata de personas. Porque pensaba que quizás hay una línea muy delgada en donde se confunde qué es trata de personas y que de pronto es ejercicios ilegales de la prostitución y bueno, o incluso el mismo trabajo de la prostitución
o los trabajos sexuales. Y para finalizar, quería hacer un comentario que me parece otra vez bien interesante. Bueno, en esta clase siempre nos sucede que tenemos una temática y sucede algo en el país que se conecta. Exactamente lo mismo. Y ayer precisamente Yoko Ruiz, que es la directora ejecutiva de la red comunitaria trans en Bogotá, hizo un comentario frente a una actriz colombiana que habló sobre la prostitución, y Yoko le hace la precisión y se sentía como que ustedes dos habían hablado antes, no sé, porque el documento de ella también es muy claro, el artículo de Yoko Ruiz es muy claro, las diferencias que se pueden encontrar entre una prostitución, digamos, un trabajo de sexual consciente y deseado, a un trabajo quizás que tenga que ver con la trata de personas. Entonces, bueno, solo quería hacer ese comentario porque me pareció otra vez curioso con esta clase. Y ya. Diana, muchas gracias. Pues si quieres, puedes responder, Magdalena, y esperamos si alguien más quiere comentar, preguntar algo. Bueno, sí, gracias por las preguntas. En particular, aquella refería a la interseccionalidad, porque no siempre lo nombro para no abrumar de datos, pero gracias porque me das la oportunidad ahora. En general, yo creo que la interseccionalidad no la podemos pensar como si fuera, para quienes son de geografía, un SIG, o sea, un sistema de información geográfica en donde acumulamos capas, sino que es justamente el cruce y que es más bien una mirada a la hora de analizar las situaciones. Con lo que yo me vengo encontrando de estas sentencias, de lo que dice la justicia, tanto quienes son tratadas como quienes cometen este delito, son en muchos casos personas analfabetas, por ejemplo, o personas que de la clase trabajadora, podríamos decir, que no tienen grandes poderes adquisitivos, no tienen cargos, no son funcionarios. ¿A qué me refiero con esto? A que, de algún modo informal de decirlo, es parte del pueblo. No hay gente que tenga grandes recursos económicos, de ambos lados, ¿no? De quienes son tratados y de quienes explotan a algunas mujeres. Y esto también abre la pregunta, bueno, ¿a quiénes se está condenando efectivamente por el delito de trata? A quienes supuestamente forman parte de estas grandes redes, si es que funcionan así, o a algún que otros que están ejerciendo violencias de género. No quiero desestimar lo que están haciendo, ni minimizarlo, pero que no tienen grandes herramientas y grandes recursos, como suele a veces mostrárselo en estas campañas que les decía. Con respecto a quienes están siendo explotadas sexualmente, hay casos en donde son mayores de edad, hay casos en los que son menores de edad, pero siempre dentro de un rango etario que no supera los 30 años. Estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Y de los datos de la justicia siempre. Y es muy interesante esta pregunta, bueno, ¿por qué desde Argentina no vienen desde Chile? Bueno, lo que yo les mostraba en el mapa de las captaciones, que vienen desde el norte, que son las zonas dentro de Argentina con menores recursos económicos, con las necesidades básicas muy insatisfechas. Entonces puede haber un vínculo ahí entre las herramientas, no solo económicas, ¿no? También, bueno, no es lo mismo si yo voy a la escuela, si me hablan de estos temas, si puedo pensar, y si conozco que existen, en plural, estas situaciones, entonces puedo tener ciertas alertas, si tengo perspectiva de género o no, que si me encuentro en zonas en donde ni siquiera voy a la escuela, en donde tengo 4 hermanos más o 5 hermanos más a los que yo tengo que mantener, si estoy dentro de mi hogar en situaciones de violencia de género, que son muchas veces las situaciones en las que se plantean. En general, los cruces por explotación sexual internacionales vienen desde Paraguay hacia Argentina. Son muy pocos los casos con condena por trata de personas desde República Dominicana. Los casos de Bolivia que se marcaban en esas cartografías tienen que ver más bien con trata laboral y no con trata sexual. Y yendo también a la segunda pregunta vinculada a las cartografías, yo lo que intentaba mostrar en esa
estado de la cuestión de las cartografías que existen es mostrar justamente cómo según a qué actor social uno le pregunte, van a construir una cartografía u otra, y lo conflictivo de generar, o lo preocupante, lo que a mí me preocupa de esas cartografías, es que muestran al fenómeno como si esa representación fuese la realidad, ¿no? Como una, en geografía está bastante estudiado esto de, bueno, la cartografía no es la reproducción de la realidad, sino que es una representación de la realidad, y como toda representación, está atravesada por nuestras concepciones sobre la realidad, sobre nuestras posiciones morales y sobre nuestras posiciones éticas. Entonces, claramente esas cartografías están pensadas desde determinados lugares de cómo se piensa la prostitución y de cómo se piensa la trata de personas. Eso yo no tengo dudas, por eso lo que hago es como no tomar esas cartografías como, bueno, esto es la trata y solamente analizarlo, sino armar mis propias cartografías a partir de lo que me dicen diferentes actores sociales para después poder compararlas y evidenciar que la trata de personas es un fenómeno muy complejo, pero la mayor complejidad se da porque estamos nombrando a una misma situación de diferentes maneras según quién enuncia a esa situación. Y justamente sí, está vinculado a cómo consideramos esas situaciones. Bueno, son situaciones de trata, en donde las personas no desean estar siendo explotadas sexualmente. Son situaciones de prostitución, en donde las personas, condicionadas por un montón de cuestiones, pero pueden llegar a decidir eso, pueden enunciarse así. Yo creo que, yo estoy haciendo un doctorado, lo que busco es como la rigurosidad científica en mi estudio, entonces, más allá de la postura personal, política que yo pueda tener sobre este tema, me parece interesante reconocer todos esos discursos y ponerlos sobre la mesa, porque también yo creo que la ciencia que producimos tiene que estar vinculada y tiene que ser útil para el pueblo, útil no en un sentido utilitarista o capitalista, sino en poder prestar alguna herramienta para solucionar los problemas que tenemos en nuestras poblaciones. Entonces, bueno, si negamos ciertos actores, no nos va a resolver. Entonces, me parece interesante mostrar la complejidad, para después eso sí traducirlo en políticas públicas, que no sean necesariamente las políticas públicas punitivistas que plantea la campaña antitrata. No sé si con eso respondo. No sé. Listo, Magdalena. Vale. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y es cómo hay cierto tipo de temas que en principio implicaría que la gente esté de acuerdo sin mayor, sin complejizar mucho el tema del cual estamos tratando. Es decir, estudiar sobre trata de personas, o estudiar sobre pornografía, incluso estudiar sobre pedofilia, puede en principio implicar una posición donde pues estemos de acuerdo en que la idea es evitar de que haya trata de personas, la idea es evitar de que combatir la pedofilia. Y hay una investigación de la antropóloga brasilera Laura Lovenkron, que ella es de la Federal de Río de Janeiro, si mal no estoy, que ella hizo investigación sobre pedofilia. Y ella empezó a hacer su trabajo de campo, fue con las instituciones que empiezan a combatir la pedofilia, entonces con la policía, con otras organizaciones no gubernamentales. Y ella empieza a comentar en su investigación, en su tesis de doctorado, que después se vuelve libro, es decir, de cómo a ella se le dificultó bastante acercarse a un tema donde en principio pues todo el mundo está de acuerdo en que toca combatirlo. Ella dice, no es tanto, esa no es tanto la pregunta, sino es más cómo complejizar ese asunto de cómo está siendo tratado un tema tan complicado como es la pedofilia. Y eso en principio para ella requirió empezar a romper con cierto tipo de prejuicios que se pueda tener. Es que no son prejuicios en el sentido negativo, sino son prejuicios en el sentido como de bueno, ¿cómo voy a tratar un tema tan delicado como este? Para empezar a mirar cómo es que está siendo realmente enfrentado, en este caso desde las instituciones. Entonces ella empieza a encontrar de que empieza a haber una serie de texturas ahí en ese mismo fenómeno social que en principio no se suele tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando tú estabas comentando lo de cartografías, cuando estás diciendo, bueno, es que si nos aparece en prensa ese tipo de cartografías, las personas que vayamos a leer la prensa dicen, uy, pues se trata de personas en toda Argentina, pasa por todas las provincias, es un fenómeno que tenemos que enfrentar ya.
Y nos quedamos con eso y empezar a mirar esto de otra forma es empezar a mostrar de que, bueno, pueden haber otro tipo de situaciones en las cuales empecemos a tener otro tipo de ángulos de vista, precisamente para dar cuenta de ese fenómeno social. Entonces, lo que dice, volviendo a Laura Lowenkron, ella cuando está comentando de pedofilia dice, cuando se tiene esta percepción punitivista, no se da cuenta de cuáles son las complejidades sociales de lo que significa la pedofilia como tal. Y unas cosas que ella encuentra es cómo suele haber una sexualización de la niñez socialmente aceptada y que por diferentes ámbitos empieza a ser más aceptada que en otros, como por ejemplo a través de la moda. Entonces, como a través de la moda, el vestuario y demás, menores de edad, porque además esta cuestión de menor de edad, mayor de edad, va a cambiar dependiendo del país. Acá en Colombia, por ejemplo, me corregirán de pronto a quienes estén en este momento en el chat, pero mayores de 14 años ya no es ilegal que alguien tenga sexo con alguien mayor de 14 años. O sea, la edad es 14 años, mientras sea consentido, mientras los papás, mamás sepan, pero si hay distribución de pornografía de menores de edad, acá la minoría de edad en Colombia es 18 años, sí está prohibida. Entonces hay como unas diferencias ahí entre lo que es mayoría de edad, minoría de edad, frente a lo que significa consenso de tener relaciones sexuales, frente a lo que significa distribución de pornografía. Ese es el tipo de complejidades a las que la Wellcome se empieza a enfrentar. Y ahorita volviendo pues, a tu investigación, me llama mucho la atención sobre eso. O sea, trata de personas no es un tema sencillo. Definitivamente no lo es, y es empezar a dar cuenta como ese tipo de diferentes ángulos que en principio pues son críticas, ¿no? En críticas a la forma como se están dando, se están investigando y cómo también cómo llega al público frente a eso, que además toca un punto esencial de lo que está ahorita comentando Diana, es en relación con el debate sobre la prostitución y trabajo sexual. Entonces, cómo de alguna manera, pues desde esta vertiente abolicionista donde están vinculadas muchas feministas, pero no solamente feministas, dicen que toda prostitución es de por sí ya trata de personas. Entonces, me parece que de alguna manera tu investigación llega también como hacia ese debate. Y yo quisiera preguntarte sobre eso, o sea, cómo tengo entendido que el debate en Argentina también es una cosa así, pues yo súper fuerte. En Colombia, no tanto como en Argentina, en Brasil también lo pude ver, como algunas feministas abolicionistas incluso iban hasta las reuniones de feministas donde empiezan a trabajar, a dar cuenta de la prostitución como trabajo sexual y empiezan a boletearlas, empiezan a enfrentarlas, incluso hay agresiones físicas, algo de lo que pareció lo que pasó en Estados Unidos desde los años 70, 80, cuando diferentes posturas empiezan incluso a agredirse físicamente. Entonces, mi pregunta hacia eso, tu investigación en este momento pues está centrada en Argentina, ¿cómo dar cuenta de este contexto más amplio, político, feminista, en relación con la prostitución trabajo sexual? ¿Cómo se enmarca tu trabajo en ese contexto? Bien, a mí lo que me interesa, lo que les decía recién es, bueno, esto es un trabajo académico, científico, entonces lo que me interesa es como poder, como además no hay muchos antecedentes, como les decía al comienzo, sobre este tema, desde una mirada geográfica, si los hay muchísimos desde otras perspectivas. Yo lo que estoy intentando hacer, reconstruir en mi doctorado, es, bueno, qué discursos espaciales, estas variables espaciales que yo les mostraba, me van a decir diferentes actores. Si yo tuviese una postura en donde pensase que todo tipo de prostitución fuese trata, entonces habría actores que ni siquiera podía tomar. Y a mí me parece que como científicas sociales no podemos negar actores sociales. Más allá de la postura política que uno puede tener y compartir o no. Porque en ese sentido yo no, habría partes del Estado que ni siquiera estaría investigando porque las fuerzas de seguridad yo no acuerdo con ellas y con sus metodologías, por ejemplo, para sacarlo un poco del debate. Entonces lo que me parece interesante es que para poder estudiar un tema tan complejo como este hay que mostrar la complejidad, sobre todo también por las consecuencias políticas que tienen los discursos y por las políticas públicas que se pueden llevar a cabo para solucionar aquellas situaciones que efectivamente se configuran como trata de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo considero que toda prostitución es trata, entonces la política pública que se puede desarrollar en torno a eso va a tener ciertas características, pero si complejizo un poco más las situaciones de prostitución en las que se dan, digamos, ¿no? En los territorios, bueno, puedo pensar políticas específicas para, digamos, resolver ciertas situaciones que se dan.
Yo creo que si homogeneizamos todas las situaciones, no nos ayuda a resolver el problema. Y más bien podemos caer en discursos punitivistas que no nos hacen favor al movimiento feminista. Esto ya es una postura política, ¿no? Yo creo que si pensamos que el punitivismo es la salida, bueno, terminamos cayendo en lugares que desde el feminismo criticamos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece interesante esto, poder complejizar, poder comprender a fondo de qué estamos hablando efectivamente cuando estamos hablando de trata. Por eso todo el tiempo yo hacía referencia, bueno, la campaña antitrata dice esto, o como tú decías, Fernando, bueno, si en los medios periodísticos aparecen ciertos mapas o ciertas representaciones, eso tiene efectos políticos que no nos saca del lugar de agencia, nos saca del lugar de poder decir, bueno, no, la trata también es todo este montón de situaciones que son mucho más complejas y que no se resuelven con más fuerzas de seguridad o con más represión. Tú me preguntabas, ahora recuerdo, cómo es el movimiento ante provincias. Bueno, en verdad, la captación es, en muchos casos, es ofrecimientos de trabajos y las mujeres que luego van a ser explotadas sexualmente se suben a un ómnibus, a un bus, como cualquiera de nosotros podría viajar con cualquier otro objetivo, y llegan al lugar, y es mucho más imperceptible, y se ponen en juego lógicas de precariedad, que además en América Latina específicamente son mucho más precarias que en otros lugares del mundo, que no es tan fácil de desarmar simplemente por poner policía, gendarmes o el nombre que tengan en el país en el que sean, ¿no? Que hay que ir mucho más allá. Por eso yo les traía este ejemplo de una niña que iba a la escuela y volvía. Bueno, es muy distinto a pensar en mujeres encadenadas, encerradas, en donde, claro, lo que hay que hacer es entrar al lugar y sacarlas. No, bueno, hay una niña que está yendo a la escuela y que también para la justicia es una situación de trata. Y que en mi posición particular, para ese caso, claramente era de trata de personas, es una niña donde no podía decidir. Entonces me parece que hay que ir como un paso más atrás, de pensar también qué situaciones son las que habilitan que exista la violencia de género en nuestros países. Porque en definitiva estamos hablando de violencia de género, cuando hablamos de trata de personas. Sí. Y de mujeres que han sido vulneradas permanentemente en sus vidas, entonces también hay situaciones de violencia que a mí me ha pasado. Al principio yo las leía y me costaba muchísimo volver a leer las investigaciones judiciales porque hacían mucho daño, porque son muy crueles, muy violentas. Claro, si uno después las enmarcan dentro de recorridos, que son violentos también, bueno, hay situaciones de precariedad que en América Latina incluso tenemos bastante asimiladas, y que me parece que es ahí a donde hay que ir si efectivamente queremos terminar con la trata de personas, ¿no? Si lo que nos interesa es desarmar esto y no meter personas que pueden estar prostituyéndose por decisión o no importa por cómo llegaron a esa situación, digamos, pero que pueden estar ahí sin ser tratadas, y que finalmente muchas de esas terminan presas también, ¿no? Como complejizarlo más. Magdalena, una última pregunta. ¿Cómo ha sido tu investigación? ¿Cómo te has acercado a ella? ¿Ha sido a través de la lectura de sentencias, pero también has tenido la oportunidad de hablar con alguna de estas personas que están vinculadas en esta trata de personas, sea victimario, sea víctima? ¿O estás pensando de pronto hacerlo más adelante? Sí. En una primera instancia, mi trabajo de campo es más bien de análisis documental, leer por la justicia estas sentencias, también leer los debates que se dieron en el Poder Legislativo a la hora de sancionar las leyes, porque ahí también se enuncian supuestos entramados que tal vez no serían tan así. También leer las noticias periodísticas de los grandes medios de comunicación de aquí de Argentina, y también trabajar con organizaciones que se enuncian para combatir la trata de personas o que están vinculadas a la prostitución de alguna, aunque sea desde otra perspectiva, pero que también pueden decir sobre trata de personas a través de entrevistas. Como yo trabajo a escala argentina, las entrevistas también a mujeres o jóvenes que han sido tratadas es más complejo porque no van a dar cuenta a escala nacional de lo que ocurre, y a la vez también ahí aparece, bueno, esto de qué rol cumplimos desde la ciencia. Yo no quiero caer en esto de, bueno, busco un relato, busco
digamos, un testimonio para ponerlo en una tesis y listo, después no hago más nada. Bueno, a mí esa mirada utilitarista de la ciencia no me interesa, entonces intento como buscar otros discursos, otras historias de vida, pero que no necesariamente tenga que ser que me las tengan que volver a contar a mí para que yo pueda doctorarme, ¿no? No sé si me explico. Sí. Y revictimizar, volver a contar. Sí. Por eso en estas sentencias o trabajando con movimientos sociales, esos discursos se pueden recuperar desde otro lugar. Pero sí, la idea es análisis documental, también lo que publican en redes sociales, ¿no? Que también hoy en día es análisis documental, y algunas entrevistas claves de actores de todo este espectro que yo les conté. Sí, sí, lo pregunto también es porque suele suceder que algunas organizaciones no gubernamentales también empiezan a tener sus propios informes con otras estadísticas, con otro tipo de datos, con otro tipo de acercamientos a las personas que han estado vinculadas, por lo menos en este fenómeno de la trata de personas. Entonces, de alguna manera, eso también puede generar unos contrastes muy interesantes en lo que además está más autorizado, ¿cierto?, a través del gobierno, y también como otro tipo de conocimientos que hay sobre estos fenómenos que de alguna manera pues implica una complejización de ese mismo fenómeno. Entonces, exacto. Sí, y eso también puede generar, me imagino yo, otro tipo de cartografías. Exacto. Sí, mi resultado final, en unos añitos, un año, ¿verdad? La idea es poder mostrar todas esas cartografías para complejizar, ¿no?, la idea de la trata. Sí. Magdalena, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu exposición. Yo espero que igual podamos saber más de ti más adelante con el resto de la investigación de tu trabajo de campo, y pues te agradecemos de nuevo, aparte de la cátedra, que nos hayas comentado sobre tu investigación y también sobre el proyecto de geografía de las sexualidades. Yo les digo a mis estudiantes que cualquier cosa, pues me imagino yo que llegan a tener algún trabajo relacionado con geografía de las sexualidades que puedan pues vincularlo. Yo en algún momento también por ahí en el formulario y enviar, que es una boletina, pues te comento, la Escuela de Estudios de Género todos los años saca una especie de libro, sí, es como un libro, que se llama Boletín Anual, y la Boletín Anual número 5, que fue en 2016, 2017, fue sobre espacialidades feministas. Entonces, ahí está, ahí está, pero pues igual la invitación está abierta para que de pronto en algún momento quienes estén acá lleguen a tener alguna investigación referida a geografía de las sexualidades, pues también que la puedan vincular al proyecto tuyo, ya desde Cambalache. Bueno, gracias, y bueno, también tienen los contactos míos, así que cualquier bibliografía o cuestión que quieran, pueden escribir. Muchas gracias. Listo. Magdalena, muchas gracias.